Hola y bienvenidos a mi canal, Informes y Biografías. Si te gusta este video, no dejes de suscribirte, darle un like y compartirlo. Con esto, me ayudas a seguir creando contenido. Hoy, las explosiones en Río Tercero y el tráfico ilegal de armas. La década del 90 encuentra a la Argentina viviendo épocas turbulentas, inflación, convertibilidad, denuncias por corrupción, entre otras. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Carlos Menem había asumido la presidencia en 1991. Cultor de una imagen icónica de Playboy, Menem inauguró un estilo propio de líder seductor y carismático. ¿Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, así le molesta un poco? No, todo lo contrario, me ayuda. Cercano a la frivolidad y a la farandulización de la política, a tono con los aires que soplaban en la década de los 90. En 1995, en plena gestión, firma junto al ministro de Defensa Oscar Camilión 3 decretos secretos autorizando la venta de 6.500 toneladas de armas de guerra a Venezuela y Panamá, aunque en realidad estos países eran una pantalla. El verdadero destino de las armas era Ecuador y Croacia. Por un lado, Croacia estaba en guerra con Serbia y tenía un embargo dispuesto por la ONU para la venta de armas. Ecuador, por su parte, estaba en una especie de guerra no declarada con Perú por la cordillera del Cóndor, y Argentina era garante de paz a partir del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Por estos motivos, Argentina no podía vender armas a ninguno de estos países en conflicto. No obstante, el presidente firma un decreto simulando la venta y el envío de armas a Panamá y Venezuela, las cuales se almacenaban en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba. Estas armas llegarían a los países en conflicto de manera ilegal, mediante el contrabando, todo avalado por la presidencia de la nación. El cargamento sería de 6.500 toneladas e incluiría fusiles, balas, cañones y hasta misiles. En total, se enviaron 7 embarques a Croacia y 3 cargas en avión a Ecuador. ...17 de febrero de 1995... Rafael López Alvarado, quien por aquel entonces era el agregado aéreo de Perú en Buenos Aires, le comunica a Roberto Manuel de Saa, el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, la existencia de vuelos clandestinos con armas que habían salido con rumbo a Ecuador. Pocos días después de este comunicado, llegaría el alto el fuego. El periodista Daniel Santoro lleva a cabo una investigación y publica posteriormente en el matutino Clarín un informe periodístico en donde da a conocer esos falsos decretos y la venta ilegal de armas. En la nota, concretamente, se informaba que Argentina le había vendido a Ecuador 75 toneladas de armas y municiones, valuadas en unos 33 millones de dólares. Dicha venta incluía 8.000 fusiles, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 1.000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas, 58 millones de balas, 45.000 proyectiles de cañón, 9.000 granadas y 200 toneladas de explosivos. En base a esta nota periodística, el abogado Ricardo Moner realiza una denuncia y los hechos comienzan a ser investigados por el juez Juan Carlos Stornelli. La investigación del contrabando comienza y avanza de manera firme. Habían transcurrido varios meses desde el inicio de la misma.
No obstante, a las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995, una serie de detonaciones hacen estallar la fábrica militar de armamentos de Río Tercero, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de 7 personas, hiriendo a más de 300 y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad. Las densas columnas de humo que ustedes pueden ver están aproximadamente a unos 2000 metros de este lugar. La onda expansiva se siente a unos 5 kilómetros a la redonda y arrasa con 3 barrios. Una lluvia de esquirlas, municiones, bombas y partes de proyectiles caen por toda la ciudad. Siguen las explosiones y cada vez son más fuertes. Distintos tipos de objetos caen desde todos lados. Río Tercero se convierte en un campo de guerra. Gritos, detonaciones, personas corriendo desesperadas por las calles, confusión. Están buscando a sus familiares. Unos 30.000 proyectiles vuelan y quedan esparcidos por toda la ciudad. En medio del terror, muchas personas huyen a pueblos vecinos. Otro lugar, un sector de departamentos, también totalmente destruido. Volaron las ventanas. Y las llamaradas de 100 metros de altura que se pudieron ver minutos después de una de las primeras explosiones. La noticia llega a Buenos Aires y el presidente decide viajar a Río Tercero, en donde define la situación como un terrible accidente. En principio, de acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente. La fábrica militar de Río Tercero recibía los armamentos para ser reacondicionados y posteriormente ser enviados a Ecuador, Croacia y Bosnia. La explosión ocurría en un contexto muy particular, ya que muchas de las pruebas del tráfico de armas estaban allí, en la misma fábrica. No era descabellado pensar entonces que la explosión podría haber tenido como objetivo ocultar tales pruebas y disimular el faltante de armas del patrimonio nacional. El armamento que se vendía a Croacia y Ecuador era recolectado por unidades del ejército de todo el país y enviado a la fábrica de Río Tercero, en donde se preparaba y ponía en contenedores junto a las municiones para luego ser vendidas. El año siguiente, en 1996, uno de los presuntos traficantes, Diego Palleros, es citado por el Poder Judicial para declarar, pero este escapa hacia Sudáfrica. El 8 de octubre de 1996, tras un accidente en helicóptero, mueren en el campo de polo los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andrioli, junto a otros tripulantes, varios de ellos testigos de la causa por la venta ilegal de armas. En 1998, Luis Sarlenga, interventor de fabricaciones militares, fue preso por la causa. Ese mismo año, Ana Gritti, esposa de una de las víctimas mortales de la explosión, descubrió en un peritaje que el trotil no se enciende solo con fuego y que necesita un detonador. Que el hecho había sido intencional, preparado y programado por expertos. Esta información sería clave para determinar que la explosión fue causada de manera intencional, aunque en ese momento estos datos no parecen esclarecer el panorama. No obstante, Ana decide proseguir con su denuncia, logrando que la causa no prescriba. También se convertiría en la única querellante de la causa. El 21 de agosto de 1998, declara en la causa ante el juez Urso el capitán Horacio Estrada, acusado de haber controlado 3 embarques con destino a Ecuador. No había pruebas en su contra, y él afirma no estar involucrado en la causa. Pero 4 días después de su declaración, el 25 de agosto de 1998, es hallado muerto en su oficina con un disparo en la cabeza, presumiblemente ocasionado por un suicidio, aunque el peritaje del hecho determina que Estrada era diestro y tenía el disparo del lado izquierdo del cráneo, algo que pone en dudas la hipótesis del suicidio. En abril de 2001,
Y ya con Antonio de la Rúa como presidente, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de los exministros Oscar Camilión y Herman González, del ex canciller Guido Di Tella y del ex jefe del ejército Martín Balsa, entre otros, y le ordenó al juez avanzar hacia los niveles más altos de decisión. Zarlenga confesó como arrepentido en la causa y sostuvo que en el gobierno todo el mundo conocía el verdadero destino de las armas y que las órdenes del envío las daba el ex asesor y cuñado presidencial Emir Yoma, quien le había confiado en secreto que el dinero estaba siendo destinado al Partido Justicialista. El 7 de abril, Yoma fue detenido y el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Menem como jefe de la banda. En junio del año 2001, el juez Urso ordenó la detención de Carlos Menem, aunque con prisión domiciliaria, tras la solicitud del fiscal Stornelli. Y aquí estoy, ni un tiro ni una fuga. Estoy presente para hablar mañana con el señor juez y decir mi verdad, que es la verdad real, que es la verdad verdadera, en lo que hace a este, diría, tipo de comercio sensitivo, diría yo, que son las armas. Todo fue legal, nada absolutamente en contra de la ley. En septiembre, la Corte Suprema de Justicia lo dejó en libertad al considerar que no existió ninguna asociación ilícita. El tribunal ordenó que el caso se unificara con el fuero penal económico, donde se lo investigaba por el delito de contrabando. Lourdes Di Natale, secretaria de Amir Yoma, entregó a la justicia 4 agendas que abarcaban desde la interna peronista del 1988 hasta su etapa como secretaria de Yoma, que culminó en agosto de 1998. En estas agendas, Lourdes documentó las visitas de los 2 procesados en la causa Armas, Luis Zarlenga, intervención de fabricaciones militares, y el exdirector de la coordinación empresaria de ese organismo, el coronel González de la Vega. La secretaria denunciaba que este militar le llevaba sobres en papel madera al asesor presidencial Yoma. Su declaración fue clave para la detención del expresidente Menem, pero el 3 de marzo de 2003, Lourdes murió al caer del departamento en donde vivía, un 10º piso en Recoleta. Tenía que declarar algunos días después. Las pericias sobre el caso se realizaron 3 años después. Las reconstrucciones demostraron que ninguna persona podría haber llegado al lugar en donde Di Natale fue hallada sin vida, sin ayuda de un tercero. Pero la causa permaneció caratulada como un suicidio hasta 2008, cuando la Cámara de Apelaciones ordenó reabrir el expediente y designó en el caso a la jueza Fabiana Palmagini, la misma que 7 años después investigaría la muerte de Alberto Nisman. Palmagini también terminó archivando el expediente. Ese mismo año, en 2003, 4 ingenieros fueron designados como peritos oficiales en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero. Luego de un peritaje, concluyeron que el hecho había sido programado y ejecutado por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. Luego del resultado del peritaje, la situación se tornó confusa. El juez que estaba investigando la causa renunció, quedando en manos de Diego Esteves, quien ni siquiera tenía experiencia en derecho penal. En 2006, Esteves decidió cerrar la causa y sobreseer a todos los acusados, algo que produjo un escándalo. Por ello, se decide anular esta absolución y se destituye a Esteves. La causa comenzó a ir de mano en mano, con abogados presentando recursos y más recursos e intentando extender y alargar todo el mayor tiempo posible. En 2004, Diego Palleros, quien estaba prófugo y quien es considerado el intermediario en el contrabando de armas, dio una entrevista en donde dijo que Menem sabía la verdad sobre las armas. En 2007, la causa por las explosiones cayó en manos del juez Valentinuzzi, quien procesó a Carlos Menem en 2011. Después de 3 años de juicio oral, tanto Menem como el exministro de Defensa Oscar Camilión y Amir Yoma fueron absueltos de los cargos de contrabando calificado por el tráfico de armas,
Pero 2 años después, en 2013, se apeló al caso, se revocaron las absoluciones y se condenó a Carlos Menem a 7 años de prisión y a Camilión a 5 años y medio, por contrabando agravado junto a 10 personas más. No obstante, en 2017 se los terminó absolviendo, por lo que no se había cumplido el principio del plazo razonable para arribar a una condena firme. En 2014, el tribunal finalmente dictó sentencia por las explosiones de Río Tercero. Así es, la audiencia se va a iniciar a las 9:30 con el derecho que tienen los 4 imputados, Edgardo González de la Vega, Carlos Franque, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gato a expresar sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto. Todos militares retirados e ingenieros, pero las condenas e investigaciones no fueron más arriba. Las escandalosas acusaciones no evitaron que Menem continuara con su carrera política. En 2003 fue candidato a presidente por tercera vez, pero perdió frente a Néstor Kirchner. 2 años después, Carlos Menem ganó una banca en el Senado. En el año 2017 se volvió a investigar al expresidente por las explosiones y se estableció un nuevo juicio en Córdoba, el 24 de febrero de 2021. No obstante, Carlos Menem falleció el 14 de febrero del mismo año, 10 días antes de su juicio. Menem murió en la más absoluta impunidad, dijo el alcalde de Río Tercero, Marcos Ferrer, a un matutino local. Inclusive un año antes había declarado al expresidente como persona no grata. La intencionalidad de las explosiones de Río Tercero dejaron una marca que indica hasta dónde es posible llevar a cabo acciones para tapar hechos de corrupción en la Argentina. Río Tercero quedó con una herida abierta, que el cambio generacional ha ido cerrando. Con el paso del tiempo, las explosiones solo retumban en la memoria de quienes estuvieron allí, de los que perdieron a sus seres queridos, de quienes corrieron desesperados bajo una lluvia de proyectiles en una ciudad que un día despertó bajo el fuego de la corrupción.